Ah, Permítame, déjeme corregir el audio. Bueno, muy buenos días. El día de hoy, continuando con el programa de la reunión anual médica, corresponde al departamento de piel, de tumores de piel, partes blandas y tumores óseos. Eh, el módulo correspondiente a melanoma. Tengo el gusto de presentar nuestra primera ponente, que es la doctora María Teresa Vega González, dermatóloga del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos hablará sobre el diagnóstico dermatoscópico en melanoma. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ok, entonces el tema a desarrollar es dermatoscopía en melanoma. Como todos sabemos, los dermatólogos tenemos la obligación de hacer el examen de la totalidad de la superficie corporal, abarcando piernas, zonas acrales y tener el conocimiento de las características clínicas de los melanomas en etapas iniciales. La detección temprana ofrece mejores oportunidades de curación. También debemos de llevar a cabo un seguimiento fotográfico de las lesiones pigmentadas en pacientes con factores de riesgo para desarrollar melanoma. Y en todas las lesiones pigmentadas, aplicar el ABCD de las lesiones pigmentadas. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta en el melanoma maligno a través de la dermatoscopía son los nevos melanocíticos, las queratosis seborreicas y el carcinoma vasocelular pigmentado. Las características dermatoscópicas o clínicas del melanoma maligno son tumores que son mayores de 6 milímetros, asimétricos, bordes irregulares, con posible ulceración y también se presentan en pacientes mayores de 50 años. En cuanto a la historia de la dermatoscopía, se sabe que en 1981 se describió la primera red de pigmento, o se describió la red de pigmento por Fritz. En 1987 se describen los primeros patrones de lesiones melanocíticas. Hasta 1994, Stolz describe el ABCD de las lesiones pigmentadas y en 1996 Mireles Rocha escribe el primer Atlas Mexicano de Dermatoscopía y ya en 1998 Argenciano describe su clasificación de los 7 puntos de la dermatoscopía. ¿Con qué sinónimos conocemos a la dermatoscopía? Se conoce también como epiluminiscencia microscópica, dermatoscopía, microscopía de la superficie cutánea o dermatoscopía. La dermatoscopía es un procedimiento no invasivo con alta certeza diagnóstica que tiene una sensibilidad hasta del 91% y una especificidad del 70% en el diagnóstico de las lesiones pigmentadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como dermatólogos cuando hay aplicar la dermatoscopía? Cuando hay una nueva lesión pigmentada o un cambio en el tamaño o color de una lesión ya antigua, o bien observar el signo clínico del patito feo o la caperucita roja, que es una lesión diferente a todas las lesiones pigmentadas presentes en ese momento en el paciente.
La dermatoscopía es un auxiliar diagnóstico. Hoy en día es la técnica más sencilla en el diagnóstico precoz del melanoma cutáneo y está demostrado que sumando la dermatoscopía a la exploración clínica se incrementa la precisión diagnóstica hasta en un 80% del melanoma y sabemos que el dermatoscopio en manos que tienen experiencia, vamos a hacer un diagnóstico de melanoma en una forma más correcta. Existen diferentes tipos de dermatoscopio. Existe el dermatoscopio, que es un dermatoscopio sencillo, que utiliza iluminación con luz halógena, que tiene una magnificación de las lesiones en 10 por, y se ha usado con o sin aceite de inmersión. Es fácil de usar y de bajo costo. En algunas áreas anatómicas no es tan versátil como otros tipos de dermatoscopios. Y el único inconveniente es que no almacena imágenes. El dermatoscopio de luz polarizada, que es el que utilizamos en el instituto, es un dermatoscopio de contacto o no, presenta 16 a 32 diodos de luz emisoras o bien presenta una magnificación de las lesiones en 10 por. Este dermatoscopio tiene una lente que está diseñada para quedar montado en una cámara fotográfica y ser de una mayor facilidad de usar y tener una alta calidad de las imágenes. Algo muy importante, cuando ponemos el dermatoscopio sobre la piel, ¿qué es lo que vemos? La correlación dermatoscópica con la correlación histológica dependiendo del color de la lesión que vamos a ver en ese momento. Por ejemplo, si vemos una lesión de color negro, sabemos que es melanina en la epidermis sin una implicación dérmica. Cuando vemos una lesión café, sabemos que es melanina en la unión dermoepidérmica y en dermis papilar. Cuando vemos una lesión gris, sabemos que es melanina libre en los melanófagos o bien en la dermis papilar. Si vemos una lesión azul, es melanina en la dermis profunda con el efecto Tyndall, que es a través de la luz. Y cuando vemos una lesión amarilla, es queratina en el estrato córneo sin sangre o melanina. O bien cuando vemos una lesión blanca, es ausencia de melanina o zonas de atrofia o fibrosis. Y si vemos una lesión roja, sabemos que es sangre o una lesión vascular. La dermatoscopía manual tiene la ventaja de ser accesible y portátil y de bajo costo. La dermatoscopía digital es un equipo que permite la realización del mapeo corporal y el seguimiento. Ambas tienen la limitante de que requieren un entrenamiento previo. En el caso de las lesiones sospechosas, el patrón dermatoscópico permite elegir el sitio de la biopsia, incrementando la posibilidad de confirmar el diagnóstico histopatológico. Algo tan importante es cuando estamos ante una lesión pigmentada, primero se debe determinar si la lesión es melanocítica o no melanocítica, con el fin de determinar si una lesión melanocítica es benigna, sospechosa o maligna. Pueden servir de ayuda distintos algoritmos como el método de Stolz, que es el ABCD, el método de Menzies o la lista de los 7 puntos de Argenciano y el análisis de los patrones. Como primer paso, lo que tenemos que hacer primero es tener criterios si la lesión es melanocítica o no melanocítica. Si la lesión es no melanocítica, estamos ante una queratosis seborreica, ante un vaso celular o ante lesiones vasculares. Pero si la lesión es melanocítica, en un segundo paso, podemos utilizar esta clásica regla del ABCD o bien utilizar los métodos de Menzies o Argenciano con la lista de los 7 puntos y en esto vamos a ver si la lesión es benigna, sospechosa o maligna. En cuanto al método del ABCD de Stolz, en este método, que es muy sencillo hasta cierto punto, tenemos criterios dermatoscópicos como es la asimetría, que puede tener puntuación hasta 2 puntos con un factor de corrección de 1.3, bordes, color y algunas estructuras dermatoscópicas. Por ejemplo, en la asimetría tenemos esta lesión. Si la partimos en 4 cuadrantes, vemos que la lesión es totalmente asimétrica. Bordes en 8 cuadrantes, que vemos que son bordes irregulares, festoneados, el pigmento pareciera como si estuviera chorreado, y estos son el color, que pueden ser desde 1 hasta 6 tonos de pigmento, o bien algunas otras estructuras dermatoscópicas. Por ejemplo, en esta lesión vemos pseudópodos, glóbulos negros, vemos zonas de regresión, vemos zonas de atrofia y se toma un índice dermatoscópico total. Si el índice dermatoscópico es menos de 4.75, sabemos que es una lesión benigna. Si es más de 5.45, sabemos que estamos ante una lesión maligna. Y también se pueden utilizar otros criterios adicionales como es la vascularización, zonas de regresión o bien pseudópodos.
Y el método de los 7 puntos de Argenciano es una lista de 7 puntos para el diagnóstico dermatoscópico entre lesiones melanocíticas benignas y malignas. Son criterios mayores y menores. Los criterios mayores es el retículo atípico, el velo azul, blanquecino, patrón vascular atípico, y los criterios menores son proyecciones irregulares o pseudópodos, puntos o glóbulos irregulares con manchas de pigmento irregular o algunas otras estructuras de regresión asociadas. Y si es un puntaje menos de 3, estamos ante una lesión benigna, y si es un puntaje mayor de 3, estamos ante una lesión maligna. Otros datos son los datos de regresión, y aquí vemos una lesión en la que completa casi todos los criterios o los puntos de Argenciano. Por ejemplo, vemos que es una lesión irregular que tiene un retículo pigmentado atípico. Vemos un velo azul blanquecino. No se logran ver las lesiones vasculares, pero aquí vemos unas lesiones, vasos lineales, que también es otro punto, y proyecciones irregulares en la periferia, algunos puntos irregulares. Y con esto podemos hacer el diagnóstico dermatoscópico de un posible melanoma. Aquí vemos, en resumen, todas las estructuras que podemos ver a través del dermatoscopio en lesiones pigmentadas. Por ejemplo, el patrón reticular, que es un patrón irregular atípico, el patrón globular, que es un patrón que presenta glóbulos o puntos, proyecciones lineales o pseudópodos que parten de la lesión central y que se encuentran sobre todo en la periferia, y algunos, la pigmentación azul homogénea o el velo azul que presenta las lesiones pigmentadas, y también el patrón paralelo en surco en las crestas, que sobre todo se ve en los melanomas de tipo acral. O bien el velo azul gris, que se tiene el aspecto como de vidrio esmerilado, o algunas áreas como desestructuradas que no se logran ver alguna estructura en específica, y algunas estructuras de regresión sobre el velo azul blanquecino. En resumen, las estructuras dermatoscópicas del melanoma es un patrón de red atípico, algunas líneas anguladas, podemos ver estructuras o estrías o pseudópodos en la periferia de la lesión, algunos glóbulos o puntos que se encuentran sobre todo distribuidas en la periferia de la lesión, estructuras de regresión y algún patrón vascular atípico, como por ejemplo los vasos puntiformes, los vasos en horquilla, vasos lineales y los glóbulos rojos azul o rojo lechosos, que también se pueden presentar sobre todo en los melanomas amelánicos, y los vasos en sacacorcho o vasos arboriformes. La dermatoscopía digital es una técnica computarizada de ayuda diagnóstica, la cual consiste en realizar un mapeo fotográfico de la lesión pigmentada mediante un software que escanea dichas lesiones. Utiliza el ABCD por medio de micro y macroimágenes de hasta 20 por, y que permite dar un seguimiento a los pacientes de alto riesgo. Puede evaluar y guardar imágenes de más de 50 lesiones pigmentadas en un solo paciente, y se recomienda en poblaciones de alto riesgo o bien en pacientes con síndrome de nevos displásicos. Esta es la forma en que se nos reportan los mapeos de lunares, o bien el llamado PhotoFinder, que utiliza algoritmos de reconocimiento de patrones para analizar los nevos melanocíticos. Nos da información sobre el tamaño, el diámetro y la forma de los nevos, y proporciona un puntaje de malignidad con niveles uniformemente altos de sensibilidad y especificidad. En cuanto a cómo podemos ver los melanomas de acuerdo a la clasificación clínico-patológica, cada uno de los melanomas, ¿cómo los podemos ver a través del dermatoscopio? Por ejemplo, en melanoma acral, lo que vamos a ver, pigmentación en la cresta, o bien puede haber tanto pigmento en la cresta como en el surco, pigmentación sin estructuras, o bien un patrón que le llaman patrón multicomponente, o bien pseudópodos en la periferia de la lesión. Y algunos criterios comunes en el melanoma nodular: lo clásico es el velo azul blanco, el patrón multicolor, vasos atípicos o glóbulos rojos lechosos. Esta es la clásica imagen de un melanoma nodular. En cuanto al léntigo maligno, sabemos que son lesiones que se encuentran sobre todo a nivel de la cara, a nivel del dorso de la nariz o mejillas, y se presenta sobre todo en adultos mayores. Y las características dermatoscópicas típicas de los melanomas faciales tipo léntigo maligno son: por ejemplo, en la parte superior izquierda vemos estructuras foliculares asimétricas pigmentadas con un patrón anular o granular. En la parte superior derecha vemos estructuras romboidales
áreas homogéneas, sobre todo sin estructuras, y en la parte inferior derecha vemos estructuras en diana, que esto lo que nos traduce es una invasión en el folículo piloso por los melanocitos atípicos. Esto es lo clásico de estructuras que podemos ver en los léntigos malignos. En resumen, las características dermatoscópicas descritas son la red de pigmento atípica, el patrón de glóbulos negros con predominio en la periferia y proyecciones radiadas o pseudópodos, sobre todo en la periferia, el velo blanco-azul, áreas de regresión que son blancas, son cicatrices blancas, o bien patrones vasculares irregulares. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, la siguiente plática o conferencia, el doctor Martínez ahí va a hablar sobre el manejo de la enfermedad ganglionar en la era de la inmuno. Héctor. Ahora sí ya. Muchas gracias, doctor Cuellar, por la invitación a dar la plática sobre cuál es el manejo de los relevos ganglionares que ha venido cambiando continuamente y más en estas últimas fechas en melanoma. Vamos a ver algunos de estos factores, de estos puntos, organizando la plática para poder ser un poco más concretos en estos 25 minutos que vamos a estar hablando. Recordar nada más que finalmente cuando hablamos de cáncer estamos hablando de ganglios, de afectación ganglionar, y en melanoma es uno de los principales factores, bueno, es el principal factor pronóstico que vamos a estar analizando en esta plática. Recordar que los componentes del sistema linfático, pues esto es muy básico, desde el fluido linfático, los vasos, las células, todas las células de defensa, los ganglios linfáticos, vaso y timo que tienen que ver. En realidad aquí cuando hablamos de cáncer tenemos que ver con la homeostasis de los fluidos, porque esto va a tener una repercusión en las cirugías, sobre todo entiendas el linfedema, inmunológica, porque vamos a ver cómo es que nuestro cuerpo se trata de defender ante el avance, en este caso del melanoma, y cómo es que toda esta cadena viene también a relación con la inmunoterapia y su desarrollo. Y la cuestión metabólica, ese es otro boleto. Hay que entender muy bien que el ganglio linfático tiene varios vasos aferentes, pero solo tiene un vaso aferente, es decir, el ganglio recibe la información de varias partes, la concentra en el ganglio y sale ya esa información, digamos, analizada o concretizada solo por el vaso aferente, y esta anatomía es lo que permite, básicamente, pues, hacer el ganglio centinela. Si ustedes ven, pues habitualmente llega por todos estos vasos aferentes, llega al seno subcortical, a la corteza, y de ahí va pasando hacia la médula en estas tres representaciones, que es la representación tanto anatómica, fisiológica como patológica de el ganglio. Recordar, obviamente, que las células o estas células malignas son captadas por la célula presentadora de antígenos, llevada al ganglio para que ahí sea la presentación a las células T, estas se activen y tengan toda una función inmunológica que se va haciendo. Como ustedes saben, pues básicamente el melanoma crece, hay liberación de citocinas linfangiogénicas, hay cierta linfangiogénesis al tumor. Del tumor, pues obviamente estas viajan a través de los linfáticos hacia el ganglio, como lo habíamos visto. Hay que recordar que el principal factor pronóstico en melanoma es el estado ganglionar, es decir, si el paciente tiene ganglios positivos o no al momento del diagnóstico. Y de estos, una vez que tenemos ya la evidencia que el paciente tiene una metástasis ganglionar, lo que nos va a importar es el número de ganglios linfáticos afectados,
la carga metastásica, es decir, si son micro o macrometástasis, si se presenta con enfermedad intralinfática en forma de lesiones en tránsito o satélites, y la ulceración del primario, que es un evento inmunológico. En ausencia de ganglios positivos, los principales factores pronósticos es la profundidad de invasión medida en milímetros como profundidad de Breslow y la ulceración. Hay que recordar cómo va la estratificación de melanoma actualmente con base al T, que no cambió mayormente, va de 1 a 2, de menos de 1, de 1 a 2, 2 a 4 y más de 4, con o sin ulceración. Pero la parte importante es cómo agrupamos cuando los pacientes están con ganglios afectados y que estos pueden ser ya sea de 1, 2 o 3 o 4 más para el N1, N2 y N3 y si lo hacen de forma microscópica o macroscópica. Hasta antes de esta nueva clasificación, lo único que nos importaba era el estado de los ganglios, es decir, si eran microscópicos o macroscópicos y cuántos ganglios estaban afectados para decir si un paciente tenía un melanoma, un 3A, un 3B o un 3C. Ahora tenemos una nueva categoría en la cual es sumamente relevante la profundidad de invasión del tumor primario y esto se va a reflejar en el estadio que ahora lo tenemos en A, B, C y D. Si ustedes ven, los tumores primarios delgados de menos de 2 milímetros no ulcerados que tienen afección con un ganglio centinela, pues son melanomas en estadio 3A, aun si tuvieran 2 ganglios afectados, pero siempre y cuando sean microscópicos y el melanoma sea temprano. Si el melanoma es un poco más profundo, ya podemos ir avanzando a 3B, inclusive cuando solo tiene un ganglio centinela que es determinado por ganglio centinela que es positivo microscópicamente. Este estadio, por ejemplo, este paciente con un T3A, N1A, anteriormente era un paciente con un estadio 3A. Y obviamente esto va impactando en las supervivencias. Y no se diga cuando teníamos melanomas profundos, que ya podemos hablar de melanomas en estadios 3C o cuando tienen conglomerados ganglionares, ruptura capsular, enfermedad en tránsito, estamos hablando de un 3D. Entonces, esta tabla es sumamente importante para que podamos determinar en dónde está nuestro paciente, qué riesgos y qué indicaciones de adyuvancia y control regional de la enfermedad deben de tener. Estas son las supervivencias. Del lado izquierdo de su pantalla ustedes ya ven los 4 estadios A, B, C y D y comparado con lo que teníamos antes que era un 3A que agrupaba un grupo muy heterogéneo de pacientes y veíamos cómo los pacientes con un estadio 3A a 10 años viven casi el 90% aun cuando tienen una afectación ganglionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en melanoma? Bueno, depende si los ganglios son macroscópicos o microscópicos o como ahora decimos detectado clínicamente o oculto clínicamente. Y tenemos que ver qué objetivos tenemos para lograr ese control o ese manejo de los relevos ganglionares. El primero de ellos es si lo que hacemos tiene un aumento en la supervivencia, si nos sirve para el estadiaje y si tenemos un control regional de la enfermedad. Obviamente no es necesario cumplir los 3 objetivos en el manejo de estos relevos ganglionares. Con uno que se cumpla es más que suficiente, es una justificación suficiente para llevar a cabo un procedimiento. Esta es la guía de manejo de la NCCN, en donde vemos que si los pacientes tienen un estadio 3 con ganglios clínicamente positivos, pues realmente tendrán que ir a una resección, a una linfadenectomía terapéutica del área que esté afectada, o en los casos en que sean irresecables podrán ir a algún tratamiento de inmunoterapia que ahora llamaremos neoadyuvante. En el caso de los pacientes que tienen ganglios clínicamente ocultos, pues se tendrá que ir todos a ganglio centinela y dependiendo del resultado se haría una linfadenectomía complementaria o no, y es lo que vamos a ver a continuación. Recordar que aquí en el instituto más o menos 1/3 de los pacientes se presentan con ganglios metastásicos, ya sea de forma macroscópica o microscópica. ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Bueno, pues pensábamos en los 80s que teníamos una diseminación ordenada del melanoma y que si hacíamos una disección electiva en caso de que no tuviera ganglios clínicamente evidentes, tendríamos un impacto en la supervivencia. De acuerdo a la historia, lo que vimos es que estas disecciones selectivas empezaron a salir todos los trabajos en los cuales veíamos que era una intervención terapéutica ineficaz, que no teníamos nada que
mejorar ni el control regional ni la supervivencia. Por lo tanto, pasamos a dejar a los pacientes en observación. Y estas líneas del tiempo se van imbricando porque obviamente depende del centro donde uno estuviera, donde abandonabas una conducta por la otra. Y a partir del 92 salió el concepto de ganglio centinela, mapeo linfático y ganglio centinela, y cuando el ganglio centinela era positivo, se llevaban a disección complementaria hasta este 2019-20, donde ahora tenemos pacientes que pueden ir a mapeo linfático, ganglio centinela, más menos observación, aún en el caso de que tengan un ganglio centinela positivo. Y en desarrollo aún las firmas genómicas en melanoma para determinar no solo a qué pacientes llevamos a una linfadenectomía terapéutica, sino inclusive a qué pacientes podemos ya evitar el uso de ganglio centinela. Estos son los 4 estudios de comparación entre observación y disecciones selectivas, en donde no hay ninguna diferencia estadística en supervivencia ni en control regional, por lo tanto, justificaban el hecho de deshacerse de las disecciones selectivas. En el caso de que el paciente tenga un melanoma con ganglios clínicamente negativos, tendrá que ir a la resección del primario, a mapeo linfático y ganglio centinela. Si es con ganglios clínicamente positivos, la conducta es verificar la positividad de este ganglio mediante una biopsia aspiración de aguja fina. Si esta es positiva, iría a una linfadenectomía terapéutica. En los no pocos casos en los cuales tenemos un ganglio altamente sospechoso, pero la BAF es negativa, puede estar justificado llevar a este paciente a una biopsia con estudio transoperatorio del ganglio y en el caso de que sea positivo, llevar a una linfadenectomía terapéutica. Recordar el concepto de ganglio centinela, que es el primer ganglio o grupo de ganglios que reciben el drenaje aferente de un tumor primario. O dicho de otra forma, pues es el ganglio que está vigilando ciertas áreas de la piel, en este caso de melanoma, aunque hay en otros tipos de neoplasias, y sería el primer ganglio o grupo de ganglios que pueden afectar, ya que no solo es uno, sino pueden ser 2 o 3, o ya inclusive hasta 4, pero la media de aquí en el INCAN es de 1.9. ¿A quiénes llevamos a ganglio centinela? Bueno, la primera condición es que los pacientes deben de estar con ganglios clínicamente negativos, que tengan un nivel de Breslow mayor o igual a 1 milímetro, o en aquellas excepciones en los que tienen entre 0.8 y 1 y tienen un índice mitóxico alto, tienen presencia de ulceración, datos de regresión histológica en la biopsia o por, como decía la doctora Vega, estos datos de regresión clínicos. Si tienen un antecedente de biopsia por rasurado, que no nos va a dar un adecuado Breslow, o simplemente tenemos una incongruencia clínica en el sentido de que estamos viendo una lesión mucho más profunda, pero el reporte es de un melanoma delgado. También podemos hacer ganglio centinela en aquellos pacientes con lesiones en tránsito o recurrencias locales que no tienen una estadificación previa del área linfoportadora. Entonces, ahí es importante. ¿Cómo lo hacemos? Como ustedes saben, se inyecta el tecnecio en el área de medicina nuclear, se toma una imagen por SPECT-CT, ya en quirófano se lleva a la inyección de azul patente, rastreo con la gamma sonda, la localización del ganglio, el examen in vivo, la disección del ganglio, el examen ex vivo ya con las cuentas de radiación y la valoración de segundos ganglios centinelas. Todo esto tomando en cuenta las áreas linfoportadoras que pueden estar en riesgo, sobre todo en la parte del talón que pueden estar en el hueco popliteo o en la parte de la región epitroclear, en el miembro superior. Una vez que ya tenemos el resultado del ganglio centinela, tenemos que ver qué es lo que se va a hacer en el área linfoportadora y si requiere de un tratamiento adyuvante, llámese radioterapia o un adyuvante sistémico. Si el ganglio es negativo, básicamente los pacientes pueden quedarse en observación. Aquí recientemente los pacientes que tienen un T4B pueden ser llevados aún cuando tienen un ganglio centinela negativo y estamos hablando de una etapa clínica 2C a un tratamiento adyuvante sistémico de acuerdo a los últimos resultados presentados en ESMO del año pasado. Si el ganglio centinela es positivo, tendremos que ver varias cosas de carga metastásica y afectación de número de ganglios para saber si lo dejamos en observación o disección complementaria o si este paciente requiere de una adyuvancia sistémica. Cuando vamos a analizar el ganglio centinela, tenemos que ver estos objetivos que habíamos dicho que hay que cumplir y vamos a ver si hay un aumento en la supervivencia. Y el reporte que tenemos es el del MSLT1 dado por Donald Morton, en el cual se aleatorizaron pacientes a resección amplia, solamente resección amplia más ganglio centinela,
Y de acuerdo a estos escenarios, teníamos aquellos pacientes que fueron a resección amplia que no recurrieran o que pudieran recurrir. Y los otros en los cuales tuvieran un ganglio centinela positivo o negativo. Si era positivo el ganglio centinela, iba a una disección complementaria, y si era negativo y recurría en el tiempo, iban a una disección terapéutica ya del área. Y ahí podríamos comparar aquellos pacientes que recurrían, que no les hacíamos nada en el área linfoportadora y recurrían, contra aquellos que iban recurriendo en el tiempo. Si ustedes ven, en el caso de, vamos a ver qué sí y qué no puede darnos de información este estudio. Si comparamos a los pacientes con ganglio centinela positivo y negativo, vemos que aquellos que tienen ganglio centinela positivo tienen un 53% de periodo libre de enfermedad versus un 83, y un 72 versus 90 de supervivencia global específica. Entonces, ¿el ganglio centinela predice la recurrencia y la muerte? Pues sí, podemos predecirlo, es una herramienta pronóstica importante. Si comparamos en aquellos que van a una excisión amplia sola contra la resección y ganglio centinela, vemos que el periodo libre de enfermedad es muy similar, y entonces el ganglio centinela incrementa el tiempo a la recurrencia, pues a lo mejor en unos meses sí. Pero cuando comparamos supervivencia global, vemos que es del 86.6 versus 87.1 en ambos brazos. Por lo tanto, el ganglio centinela como tal no incrementa la supervivencia para todos los pacientes. Lo que sí es que aumenta un control regional, ya que cuando lo hacemos en una disección complementaria temprana, la media de ganglios es de 1.4 versus 3.3, cuando ya lo hacemos a lo largo del tiempo y los pacientes recurren. Y como podemos ver, para los pacientes con melanoma en grosor intermedio, sí tiene un impacto en la supervivencia en este grupo de pacientes. Nos sirve entonces como una herramienta pronóstica y nos sirve para estadiar a los pacientes. La respuesta es sí. Vean ustedes la supervivencia que tienen los pacientes con ganglio centinela negativo y positivo, aun cuando los estratificamos por ulceración, de acuerdo a la experiencia aquí en el instituto. La ulceración es un factor sumamente importante para la predicción de ganglio centinela. Si ustedes ven, cuando hay ulceración, más o menos el 40% de los pacientes tienen un ganglio centinela positivo versus el 16% que no lo tiene. Entonces, ¿sirve para estratificar a los pacientes? Sí. Sirve entonces cuando tenemos un ganglio centinela positivo y los llevamos a una disección complementaria para estratificar a los pacientes, pues también, ya que el pronóstico a mayor número de ganglios encontrados va a ser peor, de acuerdo a estos dos estudios. La experiencia aquí en el instituto, lo que tenemos es que la gran mayoría va a tener un ganglio centinela negativo, de estos la gran mayoría no va a recurrir, y de los que recurren, la gran mayoría lo hace de forma regional o local. Cuando tienen un ganglio centinela positivo hasta la fecha y hasta el año pasado, a todos los llevábamos a una disección complementaria, y esto va a ser en el 26% de los casos. Y de estos vamos a encontrar más ganglios en el 30% de los pacientes, es decir, esto choca con la información del 25% que hay en el resto de los estudios anglosajones versus el 31% que tenemos nosotros. Si ustedes ven, la recurrencia cuando el ganglio centinela y disección complementaria es negativa es de un 30% versus el 60% cuando hay más ganglios afectados. Esto también nos va a permitir ver el tipo de recurrencia que van a tener, ya que cuando tienen más ganglios positivos, el 80% lo va a hacer de forma sistémica en el melanoma. Entonces, ¿sirve esta disección complementaria para estratificar a los pacientes? Sí. ¿Sirve para decidir el tratamiento adyuvante? Hasta este momento sí. Todos los estudios de adyuvancia en melanoma solicitaban la disección complementaria para poder estratificar bien a los pacientes. ¿Sirve la disección complementaria para decidir el tratamiento adyuvante? Pues realmente solo en los pacientes con melanomas menores de 2 milímetros no ulcerados, estos T1A, T2A, en los cuales debemos de saber si son unos verdaderos 3A o ya migraron al estadio por el número de ganglios. En control regional, actualmente discutimos si con un ganglio centinela positivo se puede quedar en observación o ir a disección complementaria. Y usamos todas estas herramientas, combinamos los criterios de Dewar, la versión 1, la 2 o los criterios de Rotterdam y ver la localización de acuerdo si era subcapsular, parenquimatoso, si tenía una confluencia extensiva hacia la médula o no. Y de acuerdo a eso íbamos viendo si
predecíamos que había más ganglios y entonces la necesidad de ir por ellos o no. Estos dos estudios, el MSLT2 y uno de Koch alemán, compararon con ganglio centinela positivo llevar a estos pacientes a una disección complementaria o no, y lo que encontraron es que no hubo una diferencia en la supervivencia global, aunque sí en el estudio de MSLT1 había una mayor incidencia de recurrencias regionales que no de recurrencias regionales en el área linfoportadora. También se vio en este MSLT2 que una disección temprana de los pacientes tiene una menor morbilidad que aquellos que recurren y los llevamos a una disección complementaria. En el estudio alemán, en el de Koch, vemos también que no hubo una diferencia en supervivencia ni en recurrencia libre de enfermedad si los pacientes eran llevados a una disección complementaria. Y con estos dos estudios, básicamente se dijo que ya no era necesario hacer una disección complementaria en estos pacientes. Lo que no tomamos en cuenta es que la gran mayoría en los dos estudios de los pacientes tenían una afección de ganglio centinela realmente mínima, menos de 1 milímetro. Entonces, para poder transpolar esto, es necesario tener en cuenta esta información. Es necesaria esta linfadenectomía en términos de supervivencia o control regional, pues realmente podremos dejar a un paciente en observación si tiene una enfermedad ganglionar menor a 1 milímetro, un depósito subcortical a cortical, que tenga disponibilidad y acceso a un tratamiento adyuvante sistémico, que tenga disponibilidad y acceso a un seguimiento con ultrasonido y a un ultrasonografista bien capacitado, y obviamente todo esto tendrá que entrar en la decisión del paciente con la información proporcionada. ¿Qué otras herramientas de decisión tenemos para poner en la mesa? Bueno, pues este es de un grupo holandés en donde se toma en cuenta la ulceración del primario y la carga metastásica en el ganglio centinela para poder determinar el riesgo que tienen los pacientes para decidir una disección complementaria y un tratamiento adyuvante. Si ustedes ven, existen estos 4 grupos. El primero de muy buen pronóstico, en donde tienen un primario no ulcerado y una carga metastásica baja, y un grupo de muy mal pronóstico, en donde tienen un primario ulcerado y una carga metastásica alta. Aquí las recomendaciones serían, si los primarios no están ulcerados y la carga metastásica es baja, pues no requeriría de una disección complementaria y tampoco de una adyuvancia sistémica, aunque eso se discutirá más adelante. Y obviamente conforme va incrementando el riesgo, va a requerir de un tratamiento adyuvante sistémico y una disección complementaria. Las firmas genómicas de expresión como el Melagenix o el Melanoma DX, DecisionDx Melanoma, realmente actualmente están apenas en validación todos estos riesgos y básicamente están encaminados a determinar si los pacientes desde el inicio serían llevados a una determinación de ganglio centinela y una linfadenectomía terapéutica, lo cual todavía está en desarrollo. Y finalmente, para esos pacientes que tienen un estadio, sobre todo tienen un estadio 3 con ganglios clínicamente evidentes y que podrían ser irresecables o resecables, pero con cierta morbilidad, se ha desarrollado, como en todas las neoplasias y ahora con el advenimiento de la inmunoterapia, un tratamiento neoadyuvante con los objetivos de disminuir el tamaño y incremento de la resecabilidad, o sea, incluyendo tumores que inicialmente eran inoperables, después valorar respuestas patológicas, investigación de nuevas combinaciones terapéuticas, todo lo que ya sabemos con otras neoplasias y el uso de tratamientos sistémicos neoadyuvantes. Estos son todos los estudios en donde se empieza a ver esto y bajo la lógica, ustedes ven en que cuando quitamos el tumor hay una menor expresión o hay una menor exposición a antígenos que podrían, digamos, como determinar una menor utilidad de la inmunoterapia, que si se aplica la inmunoterapia en presencia del tumor hay una mayor exposición de antígenos y un mayor efecto secundario. Todos estos son los estudios que se han hecho con un número variable de pacientes, donde las tasas de respuesta oscilan desde el 40 hasta el 80% de inicio. Y vean ustedes en este estudio de Jusong, donde se comparan a los pacientes de una cohorte llevados a cirugía más tratamiento adyuvante versus neoadyuvancia más cirugía, se concluye que la supervivencia libre de enfermedad fue mucho mejor a 3 años que cuando se lleva de forma tradicional.
aunque la supervivencia específica de melanoma es completamente la misma. Este es un estudio muy interesante en el cual con una sola dosis de un tratamiento neoadyuvante anti-PD1 podemos saber si el paciente en 30% de las ocasiones es necesario llevar a más tratamiento neoadyuvante o lo llevamos a cirugía y qué respuesta va a tener a la adyuvancia. Otros estudios como el Opacin-Neo y el Opacin, en donde vemos las búsqueda de dosis que inicialmente si servía o no, pero vimos que en los grupos, en los 3 grupos del Opacin-Neo A, B y C, hay una respuesta satisfactoria del 65, 77 y 80% de los pacientes con respuestas patológicas. Entonces, con esto ya migramos no solo a ver las dosis, sino a ver qué utilidad podría tener. Y si ustedes ven, y ahora estamos en protocolos en donde vemos ya incrementos del 70 hacia el 90% de supervivencia en estos pacientes. Con esto damos por concluida todo lo que podemos estar actualmente con melanoma y el manejo de los relevos ganglionares. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Martínez Said, por la plática. Continuando con el programa, la doctora Gaby Alamillo nos va a platicar sobre neoadyuvancia en melanoma. Gracias. Si recuerdan, pues básicamente no teníamos muchos tratamientos, a menos que lográramos que en la enfermedad localizada los pacientes se pudieran resecar. Cuando los pacientes tenían enfermedades avanzadas o metastásicas, pues prácticamente teníamos tal vez dacarbazina y a partir de en los 90 empezó manejo con interferón, pero con muchos efectos secundarios y realmente pues respuestas muy poco favorables. A partir del 2010, pues fue el parteaguas en el tratamiento de esta enfermedad, cuando entró la inmunoterapia y algunas terapias dirigidas. El ipilimumab y el bemurafenib pues vinieron a dar un pronóstico distinto a estos pacientes, inicialmente en la enfermedad metastásica y posteriormente se fue avanzando y dando en etapas más tempranas en enfermedad localmente avanzada o localizada como adyuvancia. Como podemos ver aquí, digo muy brevemente, las diferencias en la sobrevida global de los pacientes, en la supervivencia global de los pacientes a partir de la era de la inmunoterapia, pues realmente ha sido algo bastante drástico. Podemos ver aquí la gráfica de la izquierda, en donde pues eran muy bajas las supervivencias cuando no había manejo sistémico en enfermedad metastásica, y a partir del este estudio que se hizo en el 2017, donde podemos ver el beneficio al dar manejo con inmunoterapia. Actualmente, digo de forma muy general, este es el algoritmo de tratamiento en pacientes que tienen enfermedad metastásica o localmente avanzada y resecable. Podemos considerar dar inmunoterapia, terapias dirigidas o quimioterapia, aunque en realidad se prefiere ya sea la inmunoterapia o las terapias dirigidas, dependiendo si tenemos la mutación de BRAF
disponible, pues se puede dar terapia dirigida con todos estos esquemas que están aquí, y la inmunoterapia, pues bueno, en caso de no tener la mutación o a pesar de tenerla, la podemos utilizar debido a que, como sabemos, las respuestas son más sostenidas y tenemos un mejor pronóstico para los pacientes. Podemos utilizar monoterapias con nivolumab o pembrolizumab, o la combinación de ipilimumab-nivolumab, que es, como vamos a ver más adelante, con un poco mayor de efectos secundarios. Se puede actualmente utilizar también T-VEC o ipilimumab en monodroga. Y pues como les decía, pasando ya a enfermedad más temprana, pues digo, empezamos primero en lo metastásico, vimos el beneficio y entonces pues pensamos en enfermedad temprana, si después de haberlos resecado recibían algún beneficio en dar manejo sistémico. Y bueno, a grandes rasgos aquí les pongo para que vean el beneficio que se ha demostrado en múltiples estudios, tanto en inmunoterapia como en terapia dirigida, primero con ipilimumab, después la combinación de ipilimumab con nivolumab, pembrolizumab como monodroga, o terapias dirigidas como dabrafenib más trametinib, y en todos, como pueden ver, el beneficio está a favor del brazo que recibe manejo sistémico en la adyuvancia. Es por eso que actualmente la adyuvancia es el tratamiento estándar para los pacientes que fueron completamente resecados. De forma muy general, pues bueno, igual aquí les pongo el esquema o el algoritmo, cómo se tratan estos pacientes. Los pacientes con resección completa a partir de las etapas clínicas 2B o incluso metastásicos que hayan sido totalmente resecados, pues pueden recibir manejo adyuvante dependiendo de si se tiene o no la mutación de BRAF. Si se tiene esta, pues se puede utilizar tratamiento dirigido como dabrafenib trametinib, o se puede utilizar también inmunoterapia a pesar de tener esta mutación. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que las terapias, la inmunoterapia da respuestas más sostenidas, y a la progresión a esta, pues se puede utilizar ya la terapia dirigida teniendo beneficio. Y en caso de no tener la mutación o que esta no realizar la prueba o que no esté presente la mutación, pues bueno, la inmunoterapia es el tratamiento estándar, al igual que la enfermedad metastásica, puede ser como monodroga con nivolumab o pembrolizumab, ipilimumab o observación. Y pues bueno, con esto la evolución de las terapias sistémicas pues generalmente va así, ¿no? Si vemos un beneficio a nivel metastásico, pues lo queremos llevar a terapias más tempranas, etapas más tempranas, como la adyuvancia. Y una vez que demostramos que la adyuvancia va a dar un beneficio, pues entonces se antoja también saber si podemos saber de antemano qué pacientes van a responder, si podemos medir esto, si darlos de forma previa a la cirugía nos va a dar un mayor beneficio, y por eso pues empiezan a probar las terapias neoadyuvantes. ¿Cuál es la premisa bajo la cual nosotros consideramos que un tratamiento neoadyuvante pudiera ser mejor que una adyuvancia, o por qué lo consideramos? Pues bueno, en este esquema de una forma muy, muy sencilla se los ponemos. Un paciente que ha sido llevado a una cirugía completa o se resecó el tumor, en el momento en el que nosotros administramos el tratamiento sistémico como la inmunoterapia, pues va a haber una activación de las células inmunes, pero en una cantidad más limitada, que ya después pues nos van a dar el beneficio a nivel sistémico en el cuerpo. Sin embargo, cuando esta administración del medicamento se hace previo a la cirugía, debido a que la carga tumoral es más alta, que está el tumor completo y que puede haber más células que puedan activar, son diferentes células inmunes las que se pueden activar y diferentes vías. Entonces, una vez que se han activado, después de esto se llevan a cirugía a los pacientes, y aunque se reseque completamente el tumor, hay muchas más y diferentes líneas y vías de células inmunes activas, y por lo cual se considera, o esa es la premisa bajo la cual nosotros pensamos, que la neoadyuvancia nos puede dar una mejor respuesta. Y entonces, pues bueno, esto fue la idea con la que se inició. Hice el primer estudio en el que se buscó demostrar esto de forma ya clínica, fue el estudio OPACIN. En este fue un estudio fase 1B, en el cual se incluyeron pacientes etapa clínica 3 que tuvieran enfermedad medible, que no tuvieran metástasis ni enfermedad en tránsito, podían tener o tenían enfermedad ganglionar diagnosticada en los últimos 6 meses. Y estos pacientes se aleatorizaron a recibir manejo
adyuvante o neoadyuvante. ¿Cómo fue? Bueno, los pacientes que primero se llevaron a cirugía, después se dio el manejo adyuvante de 4 ciclos con ipilimumab a 3 miligramos por kilogramo, más nivolumab 1 miligramo por kilogramo de peso, esto cada 3 semanas, les repito, por 4 ciclos. Y esto es importante aquí recordar las dosis, vamos a ver más adelante que pues con la respuesta que hubo, también se buscó después una dosis mejor. Y el brazo de la neoadyuvancia, lo que se hacía era dar 2 ciclos de los mismos medicamentos, IPI a 3 miligramos por kilo y NIVO a 1 miligramo por kilo, cada 3 semanas. Después de estos 2 ciclos eran llevados a cirugía y posterior a la cirugía se les daba 2 ciclos más de tratamiento adyuvante para completar, al igual que el otro brazo, 4 ciclos de tratamiento. Y en este estudio, bueno, como les comento, es un fase 1B, realmente fueron muy poquitos pacientes, se incluyeron solamente 20 pacientes y de esos 9 pacientes fueron los que estuvieron en el grupo de la neoadyuvancia, que pues bueno, es lo relevante que tenemos aquí. De estos 9 pacientes, 7 pacientes tuvieron respuesta patológica a la hora de la cirugía y se vio que en el seguimiento a 25 meses, a pesar de ser pocos pacientes los que se incluyeron, se seguía manteniendo el beneficio en la supervivencia libre de recurrencia a favor del brazo de los pacientes que recibieron la neoadyuvancia. Y hubo una actualización de este mismo estudio que se hizo a los 36 meses y como podemos ver, tanto en supervivencia libre de recurrencia como en supervivencia global, sigue estando a favor del brazo de la neoadyuvancia. La supervivencia libre de recurrencia estaba a 36 meses en un 80% y 60% en el grupo de adyuvancia. Y la supervivencia global a 36 meses, 90% el grupo neoadyuvante versus 70% el adyuvante. Entonces, pues bueno, obviamente después de ver estos resultados, pues lo que se tenía que hacer era demostrarlo con más pacientes o hacer un estudio más amplio y si recordamos, digo, no es específicamente el tema, pero como podemos recordar, la dosis que se dio aquí de nivolumab 3 miligramos por kilo y nivo 1 miligramo por kilo, si bien es una dosis estándar y avalada en muchos estudios en pacientes metastásicos, ya hay estudios en pacientes metastásicos en los que se ha utilizado una dosis diferente de nivolumab e ipilimumab con menor toxicidad. Entonces, de acuerdo a eso, pues se decidió buscar si había una mejor dosis. Pero bueno, nada más para concluir en el estudio de Lopacin, pues les decía que 7 de 9 pacientes tuvieron respuesta y se demostró por primera vez un beneficio potencial de la inmunoterapia neoadyuvante sobre la inmunoterapia adyuvante. Y entonces, con esto se buscó hacer un nuevo estudio, que fue el Lopacin Neo, que este ya fue un estudio fase 2, en el cual el objetivo principal de este estudio era encontrar la dosis más adecuada, que tuviera menos efectos secundarios y evidentemente teniendo buena respuesta. Entonces, este fue un estudio multicéntrico, como les mencionaba, fase 2, en el cual igual incluyeron pacientes con melanoma etapa clínica 3 que tuvieran enfermedad medible, y en este se incluyeron 86 pacientes y se aleatorizaron a 3 brazos. El brazo A, que era dar nivolumab más ipilimumab por 2 ciclos neoadyuvante. El ipilimumab se daba 3 miligramos por kilo y el nivolumab 1 miligramo por kilo. Este fue el esquema que se utilizó en el estudio Opacin. El brazo B era dar ipilimumab a 1 miligramo por kilo y el nivolumab a 3 miligramos por kilo, igual 2 ciclos cada 3 semanas. Y en el brazo C, este fue una combinación, aunque se daban los mismos medicamentos, lo que se hacía era dar el ipilimumab a 3 miligramos por kilo cada 3 semanas y el nivolumab también a 3 miligramos por kilo, pero cada 2 semanas, igual por 2 ciclos. Y después de dar estos 2 ciclos de tratamiento, a las 6 semanas los pacientes eran llevados a cirugía y los objetivos pues eran medir las respuestas patológicas y principalmente, bueno, el objetivo primario fue medir la seguridad, los efectos secundarios dependiendo de cada brazo, de la dosis de cada brazo. Y después de esto, el otro objetivo pues era valorar la respuesta para poder ver cuál era el mejor brazo que había. Entonces, pues bueno, los eventos adversos que se encontraron en este estudio, si podemos ver aquí, bueno, como todas las inmunoterapias, los más comunes fueron fatiga, rash, prurito, alteraciones en las enzimas hepáticas, hipertiroidismo, diarrea, dolor de cabeza. Pero aquí les marco para resaltar los grado 3 y 4, que pues realmente son los que más nos van a importar porque son los que nos van a hacer de más difícil control o que tengamos que suspender el tratamiento o retirar a los pacientes. De todos los pacientes en el grupo
grupo A se tuvo un 40% en eventos grado 3 y 4 de cualquier síntoma, 37% presentaron grado 3 y 3% grado 4. En el grupo B solamente fue el 20% de pacientes que presentaron una toxicidad grado 3 o grado 4, 17% grado 3 y grado 4 igual fue 3%. Y en el grupo C hubo una toxicidad grado 3 del 42% y grado 4 del 8%. Aquí es importante mencionarles que justo por eso en el grupo C fue que se cerró el reclutamiento de forma más temprana, porque fue en el que se vio que había más toxicidad. Entonces, al final, por eso es que el grupo A y el grupo B tienen un poco más de reclutamiento, porque por seguridad del grupo C finalmente se cerró. Pero bueno, aquí lo relevante en esto, les mencionaba, como podemos ver, realmente el cambio de dosis entre el grupo A y el B, pues es prácticamente el doble de eventos adversos grado 3 o 4, 40 versus 20%. Y cuando se evalúa las respuestas que se tuvieron en estos grupos, pues bueno, en este cuadro podemos ver tanto las respuestas radiológicas como la respuesta patológica. En cuanto a respuesta radiológica, en el grupo A tuvimos un 57% de respuestas parciales y un 7% de respuestas completas por imagen radiológicamente, y en el grupo B fue un 47% parcial y 10% de respuestas completas. Esto es por imagen, pues pareciera que les fue un poco mejor al grupo B. Y cuando se llevaron a cirugía y se midieron las respuestas patológicas, como podemos ver, bueno, aquí les menciono, se me pasó decírselos anteriormente. En ¿cómo dividieron o para medir las respuestas patológicas completas? Pues bueno, esto fue cuando se hacía la cirugía, se medía el número de células viables que había todavía en el tumor. Si tenían menos de 50% de células viables, se consideraba que habían tenido respuesta. Si eran más, se consideraban pacientes no respondedores. Si no había ninguna célula viable, el 0%, pues era una respuesta patológica completa, pero ellos también consideraron una categoría que se llama como respuesta patológica cerca de la respuesta patológica completa o casi, decían como respuesta patológica mayor, y esta era que tuvieran menos del 10% de células viables. Entonces, pues ellos consideraban que eso igual era una muy buena respuesta y lo englobaron. Entonces, como podemos ver aquí en el grupo A, las respuestas patológicas completas fueron del 47% y cerca de la respuesta patológica completa, 23%. 10% tuvo respuesta parcial y entonces en un total de 80% de respuestas patológicas de forma global, y en el grupo B, que es la dosis, recordemos, de IPI 1 miligramo y NIVO 3, la respuesta patológica completa fue del 57%, la cercana fue del 7% y 13% respuesta parcial. En total, este fue un 77%, entonces realmente no hubo una diferencia significativa entre las respuestas patológicas en el grupo A y el B. Y pues bueno, aquí les resumo básicamente esto que les acabo de comentar. Al final tuvimos una tasa de respuestas del 80%, de respuestas patológicas del 80% para el grupo A, 77% para el grupo B, y el grupo C tuvo solo un 65%, y recordar que también tuvieron eventos secundarios grado 3 y grado 4 mayores a los otros dos grupos, por eso es que pues esa corte ya no reclutó más pacientes. Entonces aquí pues básicamente lo que comparamos es el grupo A contra el grupo B, que las respuestas patológicas fueron muy similares y con una toxicidad bastante diferente. En esta tabla lo que nos marca es la comparación o bueno, la asociación que hubo en cuanto a respuestas patológicas con respuestas por imagen, respuestas radiológicas. Podemos ver en esta gráfica que todos los pacientes que tuvieron respuestas radiológicas, pues la mayoría de estos coinciden con los pacientes que tuvieron respuestas patológicas, ya sea completas o cercanas. Son muy pocos los pacientes no respondedores, que son estas barritas naranjas, como pueden ver aquí, que patológicamente no tuvieron respuesta, pero por imagen sí. Entonces, pues esto también nos habla de que hay una concordancia muy buena con la respuesta de imagen al momento de la cirugía y hacer la patología. Y en este estudio se hizo una valoración de la supervivencia libre de recurrencia a 18 meses y podemos ver que se mantiene a 18 meses el beneficio de los pacientes con una supervivencia libre de recurrencia en el grupo A del 90%, en el grupo B del 83% y el grupo C 82%.
Cuando se hace el análisis de la supervivencia libre de recurrencia de acuerdo con la respuesta patológica, pues como podemos ver también es muy marcado y evidente el beneficio que tienen los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa, porque a un seguimiento de 18 meses, el 98% de los pacientes que tuvieron respuesta patológica completa sigue con libre de recurrencia, mientras que los que no tuvieron respuesta patológica, ya solamente el 38% se encuentran libres de enfermedad. Es importante aquí nada más, bueno, ellos nos mencionan que uno de los pacientes que había tenido respuesta patológica completa, de todas maneras, falleció por una complicación tardía relacionada a un evento inmune, por una encefalitis. Sin embargo, como no tenía signos de recurrencia al momento del fallecimiento, pues bueno, se consideró como una supervivencia libre de recurrencia, se contabilizó como hecho. Y otra parte muy importante que nos da este estudio o de información que podemos sacar de entre las muchas cosas que tenemos, pues bueno, para nosotros es importante también saber o buscar qué es lo que hace que unos pacientes respondan mejor a la inmunoterapia y otros no. Hasta el momento, pues realmente no tenemos un biomarcador que nos pueda ayudar. El PDL1 se ha utilizado para buscar si esto nos orienta. En melanoma ya se ha visto que realmente es indistinto, sin importar la expresión de PDL1 no se asocia a la respuesta de la inmunoterapia. Entonces, en este estudio, que se tuvo la oportunidad de tener tanto muestras de tejido y de sangre a lo largo al inicio, durante el tratamiento con la neoadyuvancia y posterior a la cirugía, se hicieron biomarcadores, hubo varios, aquí pues nada más les menciono finalmente el que se ha visto, o los que se han visto más bien, que tienen una relación. Ellos hicieron un análisis en el cual veían la relación que había entre el tumor mutation burden y también los niveles de interferón gamma. Ellos vieron que los pacientes que tenían respuestas patológicas completas los correlacionaron con los niveles tanto de interferón gamma como del tumor mutation burden y vieron que los que tenían ambos bajos eran los que menos respuestas patológicas completas tenían. Los que tenían interferón gamma bajo pero tumor mutation burden alto tuvieron respuestas patológicas completas hasta en el 80%. Los que tenían interferón gamma alto y tumor mutation burden bajo eran del 90% y los que tenían ambos biomarcadores o bueno, ambos elevados, tuvieron respuestas patológicas completas hasta en el 100%. ¿Y esto por qué es importante? Pues bueno, porque nos da oportunidad o nos abre la puerta a buscar entonces o pensar, hacer evidentemente en un estudio más grande o en un estudio fase 3, evaluar estos biomarcadores porque nos serviría para optimizar recursos. Como todos sabemos, pues la inmunoterapia, los costos, la accesibilidad que tenemos, pues no siempre la tenemos para todos los pacientes. Y si tuviéramos que elegir qué pacientes se pueden beneficiar más del tratamiento neoadyuvante, pues bueno, esto nos abre la puerta a buscar, si tenemos estos dos marcadores, pues tener la posibilidad de tener una mayor respuesta y entonces utilizarlos, ¿no? Obviamente, les repito, esto fue un estudio fase 2, pero ya se está corriendo un estudio específico, bueno, parte de los pacientes que se siguen reclutando en los estudios, se les está midiendo estos marcadores. Entonces, pues bueno, para concluir con este estudio del Opacin, pues vamos a ver que este fue el estudio que identificó el mejor esquema corto, en el cual se vio que 2 ciclos de ipilimumab a 1 miligramo por kilogramo de peso más nivolumab a 3 miligramos por kilogramo van a inducir una alta proporción de respuestas patológicas, incluso completas, como ya vimos, y con una adecuada tolerancia. Los beneficios de que demos neoadyuvancia a los pacientes, pues va a ser que nos va a permitir medir la respuesta en cada paciente y esto también nos puede ayudar a tomar decisiones en los tratamientos adyuvantes o complementarios a la neoadyuvancia. Bueno, vamos a ver ahorita y algo de lo que ya había mencionado el doctor Martínez Aid, pues que actualmente ya teniendo todos estos resultados de la inmunoterapia, pues también podemos considerar a lo mejor hacer cirugías menos extensas o a algunos pacientes no realizarles linfadenectomía terapéutica en caso de haber tenido respuesta patológica. Vamos a platicar ahorita del estudio Prado y
pues bueno, también nos ayuda a identificar a los pacientes que son no respondedores, porque entonces podemos determinar qué manejo adyuvante les podemos ofrecer para buscar una mejor respuesta. En este caso, pues bueno, lo que evidentemente se antoja es buscar que los pacientes que no respondieron a la neoadyuvancia con inmunoterapia, pues entonces ya hacer de forma dirigida mutación de BRAF, probablemente se les pueda dar una terapia blanco o buscar algunos otros fármacos, como vamos a ver más adelante. Lo que ya les mencionaba, pues también nos abre la puerta para el análisis de biomarcadores, pero evidentemente requiere complementar con estudios fase 3. Y pues bueno, después de haber visto que el tratamiento neoadyuvante realmente da un gran beneficio a los pacientes, hablando de respuestas patológicas, tanto completas como parciales, pues bajo esa premisa lo que se busca entonces es, como todo en la oncología, siempre se intenta ir hacia los tratamientos menos agresivos, con menos morbilidad. Entonces así fue como pues ya se encontró que la dosis más adecuada es la de ipilimumab 1 miligramo y nivolumab 3 miligramos. Y entonces ahora otra fase de este estudio, otra hipótesis que los investigadores plantearon, fue el ver si los pacientes que habían tenido respuestas patológicas completas era necesario hacer cirugías tan extensas. Y esto porque, como yo les mencionaba, al menos hasta el seguimiento que se les ha dado ahorita a los pacientes a 36 meses, pues prácticamente todos los pacientes que tuvieron respuestas patológicas completas se han mantenido libres de enfermedad. Entonces, lo que se hizo en este estudio, que se llama PRADO, que es un estudio de expansión de la cohorte del opacineo, específicamente del brazo B, que es la dosis que ya les mencionaba, pues lo que se hace es ver si los pacientes, bueno, se incluyeron estos pacientes, etapas clínicas 3B y 3C, que tuvieran enfermedad medible por lo menos de 1,5 centímetros en el diámetro más corto, que tuvieran afección ganglionar, y se les dio dos ciclos de ipilimumab a 1 miligramo por kilo de peso y nivolumab a 3 miligramos por kilo de peso cada 3 semanas. Y después de eso, dependiendo de la respuesta que tuvieran en el primario, se decidía o se llevaba si habían tenido respuesta patológica completa o cercana a completa, que si recuerdan es que tuvieran menos del 10% de células viables, entonces no se realizaba linfadenectomía terapéutica y solo se les daba seguimiento. Si habían tenido respuesta parcial, entonces sí eran llevados a linfadenectomía y seguimiento, y los pacientes que se consideraban no respondedores, esto es que tuvieran más del 50% de células viables, entonces estos pacientes eran llevados a linfadenectomía y además se les daba tratamiento adyuvante que podía ser con nivolumab, o en algunos casos también se ofreció tratamiento dirigido dependiendo de la mutación de BRAF, o radioterapia en algunos casos también, dependiendo de la decisión del investigador, del sitio de enfermedad y esto. Entonces, bueno, este es el esquema de este estudio, y en este estudio hasta el momento, bueno, los reportes que se tienen, se han incluido 99 pacientes o se incluyeron 99 pacientes, y de estos 70 pacientes presentaron respuesta patológica, ya sea parcial o completa. 60 pacientes tuvieron alta tasa de respuesta, esto es ya sea completa o cercana a la completa, y de estos a 58 pacientes, de estos 60 que tuvieron una respuesta completa o cercana a la completa, no se les realizó la linfadenectomía y solamente se dejaron en seguimiento. Y lo que se observó en este estudio es que la toxicidad inmunomediada grado 3 o grado 4, en general los efectos secundarios son muy similares a los del opacineo, fueron en el 24%. Esto coincide con los resultados que ya se habían observado en el opacineo. Si recuerdan, era del 20% global la toxicidad grado 3 o 4. Y 28 pacientes fueron no respondedores en este estudio. Entonces, bueno, con estos resultados, hasta el momento el seguimiento que se les ha dado a estos pacientes, pues han persistido sin enfermedad, y lo cual, les repito, este solamente es un estudio de ampliación de corte del opacineo, pero pues también deja abierta la puerta para ver que las respuestas sostenidas de la inmunoterapia nos pueden llevar a que los pacientes reciban tratamientos menos agresivos. Probablemente se pueda obviar la linfadenectomía en los pacientes que hacen respuesta patológica completa, con seguridad para estos, y obviamente evitar la morbilidad. Y bueno, los resultados en cuanto a la toxicidad, esto va a disminuir también los efectos secundarios o de las cirugías de la linfadenectomía.
Y pues bueno, con estos estudios obviamente también lo que se ha buscado es ver si hay esquemas que puedan ser en combinación o con terapias dirigidas que nos puedan dar menor toxicidad todavía. Y pues bueno, hay un estudio que se hizo con el medicamento de relatlimab. Este es un anticuerpo antilinfocitos y lo que se ha visto con bueno, nada más les pongo esta gráfica para el por qué se decidió hacer este estudio. Este es en enfermedad metastásica o avanzada y en este se daba el medicamento de relatlimab más nivolumab versus nivolumab solito en pacientes con melanoma metastásico y como podemos ver, el brazo de la combinación pues tuvo un beneficio en la supervivencia libre de progresión y bajo esta premisa pues bueno, también se decidió ver si esta combinación de forma neoadyuvante podía dar beneficio a los pacientes. Este solamente es un abstract que se presentó en ASCO del año pasado. Es un estudio de un solo brazo que se ha realizado en 2 instituciones, en el cual incluyeron a pacientes con melanoma etapa clínica 3 o que fueran oligometastásicos, que tuvieran solamente un sitio de enfermedad, y se les daba a todos, se les da el mismo tratamiento. Este no es aleatorizado, se les da nivolumab 480 miligramos más relatlimab, perdón, ahí puse relatlimab 160 miligramos IV la semana 1 y la semana 5. Y después de esto se evalúa la respuesta y se llevan a cirugía a la semana 9. El objetivo primario era medir las respuestas patológicas y los objetivos secundarios, ver la seguridad, los efectos secundarios, las respuestas radiográficas, la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global. En este estudio se han incluido hasta el momento 30 pacientes. Bueno, en estas 2 instituciones fueron 30 pacientes, desde etapa clínica 3B a 4. De estos 30 pacientes, 29 pacientes tuvieron respuesta radiológica y entonces fueron llevados a cirugía. En estos pacientes se encontraron respuestas patológicas completas en el 59% y respuestas cercanas a la patológica, recuerden, menos del 10%, en el 7%. Esto es una tasa de respuestas patológicas global del 66% y respuestas parciales del 7%. Solamente un 27% de los pacientes fueron no respondedores y a 16 meses de seguimiento que tiene este estudio, las tasas de supervivencia libre de recurrencia se mantienen en el 93% y 95% la supervivencia global. Aquí es muy importante mencionar que cuando se evaluó las tasas de supervivencia libre de recurrencia de respondedores versus no respondedores, los respondedores sí están en el 100%, o sea, todos han mantenido la respuesta libre de enfermedad y el 80% de los no respondedores nada más se han mantenido libres de enfermedad. Y lo más importante, o al menos lo que se ha encontrado en este estudio, es que no se reportaron eventos grado 3 o grado 4 de inmunorrelacionados con este tratamiento. Entonces, pues parece ser que la combinación de nivolumab más relatlimab, pues es una combinación mejor tolerada para este tipo de pacientes y que pues también da una alta tasa de respuestas patológicas. Habrá que darle seguimiento, evidentemente, para ver si son igual de mantenidas que cuando se da solo inmunoterapia, porque pues bueno, con una menor toxicidad, les digo, finalmente esto va encaminado todos los tratamientos a una mejor calidad de vida y menos efectos secundarios para los pacientes. Entonces, pues bueno, simplemente ya para terminar, pues como vamos viendo, hace algunos años el panorama lucía bastante sombrío para los pacientes con melanoma y actualmente cada vez tenemos más opciones, mejores tratamientos y pues el camino se ve con más luz y más agradable. Y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gaby. A continuación, la doctora Verónica Villavicencio y el doctor Miguel Álvarez Avitia nos van a presentar el caso clínico.